Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Vamos a recibir inmediatamente con mucho agrado a nuestro siguiente invitado, Rosa María. Así es, nos complace recibir a Manuel Núñez, historiador, Aquí estamos. académico, escritor, prolífico en esta Sí. materia. Bienvenido al Matutino Muchas del País. gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, Gracias a Manuel. ustedes. ¿Cómo está todo, Manuel? Todo está bien. Yo ¿Cómo pienso que el percibes país la está tranquilo. situación dominico-haitiana? Para que comencemos por Mira, ese tema que siempre te resulta interesante. Es un tema siempre difícil porque el tema de Haití, Haití pone en riesgo todos nuestros progresos. O sea, estamos hablando de que es un Estado que se ha hundido, el Estado haitiano no hay Estado, no hay, es el país más pobre del continente, tiene el récord de todas las enfermedades, se transmiten por vectores, es decir, por el agua, por los insectos, por los animales, y tiene además el récord de la inseguridad. El país, el Estado ha desaparecido, el poder está en manos de bandas, rivales que se combaten, que secuestran, que matan, que cobran peajes de un punto a otro. No hay ningún servicio que funcione, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. Es decir, ha pasado de un estado en estado de somalización, como se decía antes, a un estado ya en dispersión. ¿Podría tener algún tipo de repercusión positiva la presencia de Gilles Philippe, que el día pasado reapareció en el escenario haitiano? Bueno, Felipe es un delincuente, o sea, yo no Bueno. veo que pueda aportar un delincuente, que no sea su deber estar en la cárcel. Tiene un narcotraficante, es decir, pero digamos que lo que hay allí es un estado de destrucción. No hay un polo de autoridad y al mismo tiempo todo eso presupone riesgos para el país, que tiene 392 kilómetros de frontera con ese estado inestable e inexistente. Riesgos porque somos el país del Caribe el más importante, pese a quien le pese, porque siempre hay muchos vendedores de humo que dicen que somos lo contrario, que estamos mal. No. Te compara a Venezuela, que está en una situación desastrosa, a Centroamérica, que tiene todavía el imperio nocivo de las maras, Cuba, que ya sabemos que ha estado en estado terminal, Puerto Rico, que ha estado en estado calamitoso, Jamaica, que la droga y la inseguridad la ha convertido en una especie de tierra de nadie. La República Dominicana es el líder del Caribe en turismo. Es un país que ha estado creciendo continuamente. Hemos, con muchas dificultades, completado los procesos electorales y ha habido cambios de autoridades. Y naturalmente no somos perfectos, ¿verdad? Porque Por supuesto. hay que ir siempre con un discurso reclamatorio, pero es para perfeccionarse, para ser perfectos. ¿Cómo podemos hacer posible, perdóname ya para yo ausentarme, Rosa, cómo podemos hacer posible que ese país que tenemos y que tú resaltas sus bondades pueda permanecer y mantenerse al margen de cualquier influencia dañina, digámoslo de esa manera, que puede representar el desorden que existe en Haití? Ese es el gran problema, porque nosotros no podemos importar la inseguridad de Haití porque destruiría el turismo dominicano. No podemos importar sus inmensas enfermedades a ninguno de los 4 polos turísticos, de los 4 enclaves, el enclave del norte, el enclave de Samaná, el enclave del este, el enclave del sur, ahora que se abre, que va a ser una gran promesa con todos los proyectos que ha lanzado el presidente para Pedernales, porque todo eso sería fuente de inestabilidad. El turismo, si nosotros vendiéramos el país como quieren los prohaitianos junto con Haití, cuando sonaran 3 tiros en Leogane, no habría un turista en Punta Cana. Sí. Nosotros no podemos importar esa inestabilidad, pero tampoco podemos importar las enfermedades, la inseguridad, porque ya de hecho la situación de una inmigración que el país está sobreabundante en el país, haitiana, que ha destruido el empleo para el dominicano,
en la agricultura, en la construcción, en los servicios, y que ha supuesto tener que lanzar un conjunto de programas sociales para satisfacer las demandas de los dominicanos desplazados de la agricultura, de la construcción, de los servicios, hasta de la bonería, por esta población que ha entrado a saco. De hecho, el Instituto Duartiano hizo la denuncia ayer del ingreso masivo de haitianos hacia el territorio nacional. Por la Exacto. frontera, por diferentes. Entonces es una situación extremadamente delicada para nosotros. Naturalmente nuestro país ha estado respondiendo a los embates porque a nosotros lo peor que nos pasaba, como decía Ortega en alguna ocasión, me gusta mucho citar a Ortega, sé que era el hombre de las grandes frases, lo peor que nos pasa es que no sabemos qué pasa. Y no sabíamos que lo que estaba pasando era que nuestro país estaba siendo apropiado por otro país en los servicios, en las escuelas, en los hospitales, en los empleos, es decir, hasta en la mendicidad. Sí. Si usted va, por ejemplo, a los hogares infantiles, donde deben estar los huérfanos dominicanos, se da cuenta que no se dice, pero están ocupados también. Sí. Es una situación de ocupación que debemos enfrentar con los ojos abiertos, sin demagogia, combatiendo, porque el enemigo se ha alojado una parte en las iglesias, con los jesuitas y con todos aquellos que quieren disolver a la República Dominicana en una especie de cosa de globalización, ¿no? Sin ninguna definición. Pues yo pienso que muchos dominicanos se han dado cuenta de que la República Dominicana hay que rescatarla, y ahí están los duartianos, y que merecemos proteger al país de toda esta avalancha, que no merecemos este desastre, pero bueno, En ese lo contexto estamos viviendo, ¿no? que tú estás planteando, a propósito de que no se sabe lo que pasa, tú como historiador, ¿entiendes que nosotros no conocemos bien nuestra historia de las relaciones, sobre todo dominico-haitianas? ¿Entiendes que ha faltado ahondamiento y acentuar la historia realmente para conocer el proceso histórico que estamos viviendo? Que no conocemos qué es lo que está pasando, porque si uno revisa la historia se da cuenta de que han sido tortuosas nuestras relaciones, claro, y todo lo que ellos han propiciado. Yo pienso que ha habido tres periodos. Un primer periodo de la historia dominicana, que es el periodo de reconocimiento por parte de Haití, de la República Dominicana, que tardó mucho, porque Haití no reconocía nuestra independencia, el mundo entero la reconocía, pero Haití la reconoció en el Tratado de Paz y Navegación de 1874. Eso fue un periodo, pero todo el tiempo anterior fue un tiempo de lucha por la independencia nacional, lucha que no debe ser olvidada, porque si el pueblo olvida qué es lo que le dio sentido a su vida, el sentido inicial de nuestra vida es ser independientes de Haití, no jugar a humanitarios, ni a que tenemos responsabilidades que no nos pertenecen, porque Haití es otro país, Haití no es un problema interno de República Dominicana. Y ese sentido, pues, lo dieron nuestros fundadores, ¿no? Que lucharon por la independencia nacional de 1844, ratificada en 1865, después de un periodo en que una parte del liderazgo nacional, corroído por el pesimismo, pensó que había que poner en manos extranjeras para evitar que Haití se metiera. O sea, Haití nos obligó a la anexión, de cierto modo, pero después el pueblo entendió que tampoco ese era el camino, y que el camino era luchar por su independencia. Luego hubo una segunda fase, que fue la fase de lucha por el mantenimiento de la frontera. Las fronteras dominicanas, nosotros teníamos 56.000 kilómetros cuadrados, originalmente. Francia, su colonia, Saint-Domingue, era de 20.085 kilómetros cuadrados. Por expansión, por esa tendencia a la expansión hacia el este y por depredación,
perdimos 6.000 y tantos kilómetros cuadrados y tenemos 48.000 kilómetros cuadrados. Tenemos actualmente 66% de la isla de Santo Domingo. Lo hemos tenido que hacer con la sangre en la cintura, con dificultades, con todo tipo de problemas. Pero ahora viene una tercera fase, que es la convivencia, la dualidad de dos naciones distintas, diferentes, en una misma isla, una sin sentido histórico y otra que ha ido, pese a todo, progresando. Pero si nosotros permitimos que esta desnacionalización que se ha producido en los trabajos, en la cultura, en la agricultura, en la construcción, en todos los niveles, se prolongue y fragmente el país, estaríamos hipotecando. ¿Cómo evitarlo, Manuel? ¿Cómo hacer posible evitar que Haití siga penetrando a territorio dominicano? Evitarlo. Bueno, yo pienso que debe haber un programa, primero, de repatriación de todos los ilegales, de lucha para que los haitianos entiendan que deben hacerlo. Bueno, aplicando las leyes, porque las leyes son muy claras. Si las leyes no se han aplicado, en algunos casos por razones políticas, porque muchos dirigentes políticos obedecen agendas internacionales, y a frente a la cual tienen ya los pantalones en los tobillos. Es decir, entonces, evidentemente, si no hay una política nacional de protección del país, si nosotros no luchamos por mantener los progresos que hemos logrado, los progresos se pierden. Porque una de las cosas que la gente cree es que los países logran un punto de desarrollo, de progreso, de dignidad, y que ese punto no tiene retroceso. Yo lo había pensado, porque yo hace muchísimos años, cuando después de haberme graduado y llegado de Europa, fui a Venezuela, y uno se decía, bueno, esto es imposible que esto retroceda. Pues sí, retrocedió. Y retrocedió. ¿Y de qué manera? La gente que, sí. las personas, yo recuerdo que mi padre me contaba, mi padre era metalúrgico, había trabajado en los astilleros de San Cristóbal con Novak, y poco antes de yo nacer, en 59, él fue a Cuba, o sea, todavía no había entrado el régimen que entró después, y pensaba que estaba en Europa, ¿no? En París, ¿no? Es decir, aquella Habana impresionante. Sí. Y después, 25 años después, se reunió con gente allí, con toda una serie de gente de fundiciones, de metalurgia, y aquello le dice, esto parecía increíble, ¿no? Era como entrar en Vietnam después de 500 bombardeos. Por eso te decía originalmente que cómo podíamos preservar los logros que ha alcanzado la República Dominicana de esa invasión pasiva que ha estado asumiendo el pueblo haitiano. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos permitir que se nos traspasen obligaciones extraterritoriales y extranacionales en la salud, en los empleos, en los servicios, porque eso sería comprometer los logros que hemos creado para el dominicano. Pero ¿qué ha hecho este gobierno, Manuel? ¿Cuál es por ejemplo, este gobierno que tú favoreces de alguna manera, porque yo veo que tú emites mucho juicio de valores halagadores, si se quiere, para la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Qué ha hecho este gobierno con respecto a lo que estamos hablando? El gobierno... Las parturientas siguen igual. Tenemos los mismos, en el fin de semana estaba lleno de haitianos, la Rómulo Betancourt con las Núñez de Cáceres. Ayer el Instituto Bartiano hizo la denuncia del ingreso masivo de haitianos. Por diferentes. ¿Qué hace el gobierno del presidente Luis? El gobierno tiene varias fases, porque el gobierno son muchas personas, ¿no? Es decir, yo naturalmente no voy a hablar de todo el gobierno porque hay muchos que trabajan en un campo, que trabajaron ya en el gobierno anterior, es decir, que están comprometidos con una agenda internacional llamadas a cumplir esa y que tienen, pero digamos,
Simbólicamente el presidente ha planteado el problema del muro. Yo pienso que es un gran progreso. En otra época hubiera sido casi imposible con otros presidentes globalistas, ¿no? Es decir, imposible, ¿no? Es que se hable de, ni siquiera de poner una pared, ¿no? Es decir, o sea, Globalista, un presidente globalista. no, quiero decir que del globalismo, que de las modas internacionales, ¿no? Entonces, el problema del muro es importante. Yo pienso que es importante por el carácter simbólico, no porque eso sea lo único que hay la frontera física tiene que estar bien delimitada, bien concreta. Y en este caso yo espero que el presidente inaugure nuestros amigos de Tifolio, ¿no? De la Fuerza. Y yo sé que si hubiera sido en época de Leonel Fernández, nuestro querido y admirado doctor Castillo hubiera dicho, bueno, esto es una obra del 10º Trinitario. ¿No? Es decir, era 9, el 10º, nada más puede hacer esto, ¿no? Porque realmente yo pienso que es una obra importante, trascendental, mucha gente la ve como algo más... El muro no va a detener, No, es más no. un matiz simbólico. Bueno, pero él lo dijo, No. es simbólico. Es simbólico. pero o sea, decirle a los haitianos y al mundo, no van a resolver su problema aquí, en la República Dominicana. Luego viene las fronteras interiores. ¿Cuáles son las fronteras interiores? Porque los haitianos, están los que están allí, que hay que impedir que lleguen, pero luego están los que están aquí. Sí. Las fronteras sanitarias, que están violadas, rotas, y hay que restablecerlas, y para eso hay que tener la valentía de pelear con los organismos internacionales que quieren que nosotros paguemos con nuestro presupuesto la salud del pueblo haitiano. Sí. Y los gastos en salud alcanzan más del 30% del presupuesto nacional de salud. Las fronteras en la educación, que son ya importantes porque no podemos abrir un presupuesto para que derramar ese dinero hacia otra población que no sea la nuestra. Las fronteras en el empleo, ¿sí? Las fronteras jurídicas, porque los registros civiles están maleados y penetrados por esta población. Las fronteras culturales, porque hay que proteger a la cultura dominicana de todo este problema de invasión cultural, del creol, la fiesta del gallo, es decir, todo ese tipo de cosas que destruyen. Con que se enseñe creol en las escuelas. Yo soy ¿Podría ser eso? Eso sí. Eso me parece una tontería que no debe hacer tampoco, porque la enseñanza de una lengua extranjera obedece a razones prácticas. Es decir, el creol no es una lengua de cultura. El creol es una lengua túnel. Los haitianos estudian francés para entrar en el mundo, porque el creol es una especie de cubeta, ¿no? Es decir, No es como un derivado. no es ningún derivado, es una lengua africana que tiene influjo de todas las lenguas del Caribe. Entonces, no tiene ningún sentido porque tú estudias una lengua extranjera para progresar, no para tú. No todos van a ser antropólogos, ni todos se van a dedicar a especulaciones sociológicas. O sea, es decir, el que estudia una lengua la hace porque quiere aprender más cosas. Que estudien francés. Nosotros tenemos, que es lo que estudian los haitianos, francés, o sea, para abrirse al mundo, porque es la lengua de tradición cultural, porque en el mundo hay 7 u 8 lenguas hipercentrales. Y los países que no la tienen que tener una lengua extranjera de comunicación y de enseñanza. Entonces, el español es una de las grandes lenguas hipercentrales, quizá una de las más importantes, porque cubre 22 naciones como lengua patrimonial, cosa que no ocurre con ningún idioma, ni siquiera con el inglés. Y bueno, si tenemos la suerte de tener el español, que ya es el acceso a cientos de bibliotecas, a cientos de documentación, a una transición cultural y científica importantísima. Nos vamos a meter a estudiar una lengua donde no se puede enseñar medicina, ni enseñar nada, porque lo único que tú puedes enseñar es vudú y cosas de estas, ¿no? Es decir, que a algunos les gustará mucho porque andan con un vudú, una cosa de estas, pero son 2 o 3. El país no es eso. El país tiene necesidad de abrirse al mundo, y no encerrarse
en cuestiones que pueden significar un retraso y que además el que lo quiere estudiar, pues que se dedique porque algunos no saben cuál es la mentalidad del haitiano, pero yo particularmente me parece que es ¿Qué te parece, absolutamente inútil. Manuel, ¿qué te parece la ausencia del discurso político de cara al proceso presidencial en mayo próximo del tema haitiano por parte de los candidatos? Yo creo que es lamentable, porque yo pienso que es un tema de una enorme importancia, porque nosotros tenemos que plantear al país cuál va a ser el destino de la República Dominicana. Sí. Nosotros vemos el país focalizado siempre hacia la nueva generación, darle una educación a nuestro país, a nuestra población, que sea consona con el mantenimiento de la continuidad histórica de la República Dominicana, de su pasado, de su porvenir, de sus creencias, evitar que el país pierda el equilibrio, que dé un traspié, ¿no? Porque nosotros creemos que toda esta situación de excepción, porque realmente cuando ustedes viajan se dan cuenta que estamos en una cosa excepcional. O sea, todo el Caribe está, y Centroamérica, yo estaba en Guatemala, estuve en El Salvador y bueno, pero realmente en México es una situación terrible, ¿no? Porque además allí operan 7 u 8 carteles, matanza, una sociedad que está en una situación calamitosa. Y nosotros, mal que bien, estamos ahí, tenemos una situación económica más o menos, ¿verdad? Es decir, se mantiene el equilibrio del país, no hemos derrapado en un atolladero, como ha ocurrido en otras situaciones de sociedades. Y yo pienso que ese hecho es un logro que debemos mantener, pero no creamos que ese logro es permanente, que es inmutable, porque en algún momento podemos vivir 500, 400, 3.000 veces peor. Manuel, tú hablabas de la pérdida de más de 6.000 kilómetros cuadrados Sí. de lo que era el territorio original de la Sí, República sí. Dominicana. La frontera se ha construido un tramo después a la delimitación, a la línea divisora de las ambas naciones. ¿Cómo se explica eso? Ahora mismo en Haití hay una confusión y piensan que la frontera, el muro que se está construyendo, que esa parte que el gobierno, de manera inexplicable para mí, dejó quizás para vigilar entonces luego de la frontera. Lo que se está construyendo es un muro inteligente para crear una carretera Paralela desde allá. Sí, porque lo que se está... Un muro son, inteligente. sí, un muro inteligente. Es ¿En decir, qué consiste ese muro? bueno, hay drones, habrá cámaras, un sistema de cámaras. Pero crea confusión ese torreta. muro inteligente, Manuel. Claro, Como en la crea práctica está confusión. creando confusión. Ellos tienen que marcar bien que la frontera la hacen los pilares. es los decir, pilares. los bordes Pero fronterizos. el muro confunde. Pero incluso hay confusión porque la depredación de Haití ha hecho, por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos 172 kilómetros de frontera Lo que fluvial. no se hizo en la tierra de nadie, en lo que se llama la frontera. No hay tierra de nadie, eso no existe. No O sea, existe. nosotros tenemos 172 kilómetros de frontera fluvial. Sí. Luego tenemos la frontera de las montañas, de Restauración y del Parque Marcano, después de Jimaní. Entonces, en el caso de Jimaní, la frontera era el lago del fondo. Estaba 500 metros a orilla del lago del fondo, estaban los 3 bornes fronterizos que están en el lago del fondo. ¿Qué resulta? La deforestación de Haití, las lluvias arrastraban las tierras hacia el lago y el lago se ha desplazado 3 kilómetros hacia adentro de la República Dominicana y se han borrado varias veces el lugar de control de Jimaní. O sea, la aduana está hundida en Sí, el lago. hace mucho.
y como a 3 o 4 kilómetros del lago están los bornes enterrados ahí. Hay que marcarlos con boyas, o sea, eso hoy en día es posible, pero está ocurriendo porque la depredación es muy grande, ¿no? Y eso, evidentemente, tenemos que tener la claridad de que en el caso del lago del fondo, la frontera está dentro del lago y que los haitianos que están en la orilla no están en Haití, están en la República Dominicana, recogiendo guaconejos, recogiendo carbón para transportarlo a través del lago hacia la zona de Puerto Príncipe. Por cierto que en el caso, por ejemplo, del carbón, ¿verdad? Estamos abasteciendo de más de 50.000 quintales de carbón, o sea, toneladas de carbón, perdón, a Haití, a través del lago del fondo, porque Haití necesita el carbón para sobrevivir. Y se está nutriendo de República Dominicana y se está destruyendo el bosque de la República Dominicana para alimentar las cocinas de Puerto Príncipe. Manuel, nos quedan 2 minutos ya, 2 minutos 3. Háblanos de esto ya al término de tu participación. Bueno, ese es el catálogo de la colección de libros de texto de la unidad editorial en el nivel inicial, en los 3 niveles del nivel inicial, es decir, kinder, pre-kinder y preprimario. En el nivel primario, los 6 cursos de primaria en todas las materias. En el nivel secundario se entregaron 9 millones de libros a todos los estudiantes dominicanos este año, a tiempo. Igualmente, todos estos libros están en la plataforma Libro Abierto del MINER, donde cada dominicano puede, donde quiera que esté, desde Las Lajas, que es el lugar más alejado en la frontera, hasta Cabo Engaño, todo el cielo de la República Dominicana está sembrado de libros de textos. O sea que realmente no hay escasez. ¿Y cuál es el propósito de este catálogo? Porque ese no era el problema. El problema era otro de contenido y de redacción y de... Está bien, aquí tengo un catálogo de todos los libros que se han publicado. No hay problema de contenido. Pero la gente lo que quería saber por qué se cometieron tanto hierro, supuestamente. No hay problema de contenido. Había 2 cosas, mira, en los libros. Una primera cosa era la cobertura. La cobertura la tenemos totalmente, ¿no? Y la tenemos a nivel digital y a nivel físico. Y la otra era la calidad. Los libros han sido elaborados por las universidades, por las academias. No creo que aquellos que estaban criticando desde las editoras privadas puedan decir, sobre todo la persona que hizo toda la campaña contra nosotros, que fue Casa Duarte, pueda decir que en términos de los libros de ciencia de naturaleza, Casa Duarte sea más importante que la Academia de Ciencias. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Manuel, ¿por qué revivir esto? Pues ya eso es agua pasada. ¿Qué es lo que es agua pasada? O sea, ese problema que tú estás planteando. Y este mismo documento yo lo veo como hasta innecesario. No, en cierto modo. Porque no se está debatiendo lo que había que debatir. Pero ese documento y total, es un catálogo. Es un catálogo. Pero un catálogo, pero el problema de la colectividad nacional no era un problema de catálogo. Sí. Además, por favor, usted es un cientista social. No me venga a decir que porque la academia dice una cosa. La verdad no está dada por la autoridad que representa quien la pronuncia. Eso no es así. También la academia se equivoca y comete hierro. Sí, sí. Y muchísimos de ustedes, los intelectuales, también cometen y cometerán, ¿verdad? Hierros. Es verdad, la academia se equivoca. ¿O es que ustedes son infalibles? Pero se equivocan más los verduleros. La academia se equivoca, pero se equivocan más los verduleros. O sea, es decir, yo creo que... No es exclusivo, el conocimiento no es exclusivo de que ustedes lo son. La ignorancia es atrevida. No es exclusiva de nadie. Tú dices que la academia se equivoca. Bueno. Porque ahorita mismo tú has hecho unos planteamientos que a mí no me dejan anonadado, porque yo sé cuál es la corriente tuya, yo estoy claro y te respeto esa cuestión. Sí. Pero conforme a todo lo que tú has dicho en este programa, y es la conclusión que yo saco, quizás siendo irreverente,
que ese no es el propósito. Yo respeto tu posición, mira, y como tú me sindicatas, me lograste señalar, fuerza del pueblo, mira, óyeme bien, óyeme bien, Manuel, óyeme bien, Manuel. Y yo me siento honrado con esa distinción, me siento honrado. Bueno, yo no. ¿Entiendes? No, pero tú tienes tu derecho igual a los derechos Es un míos. derecho, claro. Por ejemplo, yo te oigo a ti hablar y no me sorprende, ¿verdad? Y valorar a Haití. Conforme a lo que yo veo, quizás soy muy absolutista, quizás soy muy irreverente. La desgracia de este país son los haitianos. Y como ustedes no han podido comer, lo que debemos, en ánimo de humanidad, por favor, Son y de 57. humanidad, lo que debemos hacer es tirar un bombazo a esa vaina para que desaparezca y entonces este país se convierta en lo que ustedes desean, un paraíso. Porque ustedes, República Dominicana sin Haití al lado, óigame, esta es la gloria. El problema de aquí son los haitianos. Cuando tú sabes más que nadie que la realidad dominicana, hoy en me todos dejan los planos, responder. es explicable desde otra 30 perspectiva. segundos, Dejar Manuel, responder. 30 segundos, que ya no pasamos. Yo, de bueno, verdad. yo creo que es una demostración que te han visto ahí de que hay personas que juegan en la otra cancha. Yo juego en esta cancha. Pero ese es el derecho que le asiste a los claro, otros. sí. Ustedes tienen una corriente ultranacionalista No, que yo- no sé de dónde le yo sale, creo que- pero hay que respetársela. Yo creo que con el pensamiento tuyo, Juan Pablo Duarte no hubiera hecho la independencia. Yo me quedo con Duarte, está bien. Pero ese no es el pensamiento cumplida. mío, ese es el Tenemos- pensamiento generalizado de una No, no, corriente también, al igual que la tuya. Tenemos que irnos, lamentablemente, ya son las 58. Misión cumplida, nos vemos mañana desde las 7. Manuel, muchas gracias por Muchas venir. gracias a ustedes. Mañana a las 7 por el 6.